Cuantas más veces intenta una persona dejar las sustancias y cuantas más veces falla en el intento, antes se rompe y antes acepta que solo no puede. Todas las personas, o la mayoría de las personas que llegan a nuestra clínica, que llegan a Zeus para tratarse, antes de pedir ayuda lo han intentado solos. Y uno de los argumentos que impulsa a que el paciente siga las indicaciones del tratamiento y no lo abandone prematuramente o no quiera hacer las cosas como él cree que van a funcionar, es ese concepto de cuántas veces has intentado dejarlo solo y cómo te ha ido. Porque la fantasía de los adictos es poder dejar de consumir sin dejar de ser la persona que vienen siendo. Es decir, ese personaje que han construido alrededor del consumo de drogas y alrededor del entorno en el que se mueven, es un personaje que en un momento dado les protege o ellos se sienten protegidos de la vulnerabilidad y de aspectos emocionales o psicológicos que han podido ir atravesando a lo largo de su vida. Entonces, poder romper esa coraza es significado también de que se muestren vulnerables. Es significado de humildad y de aceptar que uno solo no puede. ¿Cuántas veces decidiste dejar las drogas tú, Luis? Yo decidí dejar las drogas muchísimas veces. Adicto no es aquel que consume, sino aquel que, aun siendo consciente de los problemas que eso le trae, sigue consumiendo. Es decir, una persona que es capaz de ver la foto que tiene en su vida y aún así no puede parar de consumir. Ese es el adicto. Yo era una persona consciente de que la vida no me iba bien, de que tenía problemas de salud, de que podía tener problemas de relaciones, de que tenía problemas familiares, de que mi familia vivía preocupada y aún así seguía consumiendo. Y este es el drama de los adictos. Es decir, una persona que es consciente que tiene un problema, que quiere dejarlo, pero que no puede. Y que además tiene que justificar una enfermedad que no ha elegido. ¿Cómo te sentirías si en vez de ser adicción la enfermedad fuera otra? ¿Tú te imaginas a un enfermo por ahí justificando una enfermedad que no ha elegido? Encima del problema que tiene, encima tiene que ir justificándola ante una sociedad que estigmatiza este problema como el que es un degenerado. ¿Y qué pasa cuando un adicto se promete que dejará de consumir y al día siguiente se levanta y vuelve a consumir, que al final es lo que te pasaba a ti también? Mira, los adictos en sí ya tienen creencias muy limitantes. Son personas, algunas de ellas, que creen que algo malo siempre va a suceder, que las cosas no van a ir bien, que no van a salir, no va a salir las cosas como ellos esperan. Es decir, con una personalidad un tanto catastrofista y negativista y además con baja autoestima y baja capacidad de liderazgo y de empezar y terminar proyectos, ¿no? Entonces esto hace que la autoestima quede aún más afectada, porque ya no es solo el simple hecho de que todo me sale mal o las cosas que empiezo en mi vida no las termino o lo acabo rompiendo todo, sino que además soy consciente de que tengo una adicción, soy consciente de que estoy enfermo y el hecho de saber que tengo un problema y no poder hacerme responsable de él, eso afecta todavía más a la autoestima y refuerza esas creencias de incapacidad y de rechazo social que el adicto por sí mismo muchas veces ya tiende a tener esta personalidad. Cuando nos has explicado en episodios anteriores tu experiencia, se ve que la familia tiene un papel importante. ¿Cómo lo gestionaban? La familia tiene un papel importantísimo en el tratamiento. La mayoría de los tratamientos exitosos son aquellos tratamientos en los que se ha involucrado la familia. ¿Por qué? Porque
el adicto en un momento dado pide ayuda porque siente que ha tocado fondo, porque siente que no puede más, por la razón que sea. Pero la adicción es la enfermedad del autoengaño. El cerebro está secuestrado y el adicto es alguien que cuando se le retira la sustancia va a hacer todo lo posible por conseguirla. Se va a escapar, va a mentir a quien tenga que mentir, va a robar si tiene que robar para conseguir dinero, va a amenazar a la familia si es necesario para conseguir dinero. Es decir, cada vez el adicto para conseguir la droga tendrá que caer más bajo y hacer cosas que no pensaba que llegaría a hacer por conseguir sustancias. ¿Qué fue lo que te hizo hacer clic? Es decir, ¿por qué en los casos anteriores acabaste recayendo? ¿Qué es lo que hace que en un determinado momento ese clic sea el definitivo? A mí lo que me ha salvado la vida es el tratamiento. Es decir, para mí el tratamiento adecuado es aquel en el que se le hace al paciente consciente de la situación que tiene. Había tratamientos en los que a mí me ocultaban las cosas. Por ejemplo, mi familia tuvo que vender propiedades para pagar mis tratamientos. Tuvo que pedir préstamos bancarios, tuvo que pedir dinero a la familia porque había un momento dado en el que yo necesitaba estar ingresado y mi familia ya no tenía capacidad económica para poder pagar. Entonces, yo no sabía todo esto cuando estaba en tratamiento. A mí no me hacían consciente de la situación que estaba viviendo mi familia. Tampoco hago responsable a nadie de las recaídas que tuve. Evidentemente es mi absoluta responsabilidad. Pero es algo que en la clínica, en Zeus, donde trabajo, no hacemos. Nosotros hacemos consciente al paciente de la situación que tiene. Si la familia ha tenido que pedir un préstamo bancario para poder pagar el tratamiento, el paciente lo tiene que saber. Si esa familia no ha podido ir de vacaciones porque tienen a su hijo ingresado y eso les ha conllevado un gasto económico, lo tienen que saber. Si los padres de ese paciente están en un bajo rendimiento laboral como consecuencia de la adicción de su hijo, lo tienen que saber. Si hay una hermana que sufre, el adicto lo tiene que saber. Es decir, hacerle consciente de las consecuencias que esto está trayendo a su vida. Entonces, mi cabeza hizo clic cuando yo fui consciente de los problemas que esto estaba trayendo a mi vida. Cuando yo supe lo desesperada que realmente tenía mi familia. Cuando yo me di cuenta que realmente estaba perdiendo todo lo que tenía. Lo que no funciona es tener a un adicto en un centro entre algodones. Lo que no funciona es que el adicto no se entere de todo lo que pasa para protegerle. Porque realmente él no es consciente de las situaciones que esto está trayendo a su vida. Entonces, la manera de que un adicto haga clic es que sepa las consecuencias que esto le está trayendo. Si un adicto roba, la familia le tiene que decir, oye, me has robado. Si un adicto amenaza a sus padres, hay que hacerle ver que es una persona que para conseguir droga amenaza. Si hay una hermana que vive asustada, el adicto tiene que saber que su hermana vive asustada en su casa. Si el adicto lo han echado del trabajo porque ha robado o porque no va a trabajar o porque llega bebido o drogado, el adicto tiene que saber la verdad y se le tiene que decir, oye, te han echado del trabajo porque vas drogado o porque has robado o por esto y por aquello. Pero cuando se intenta ocultar la verdad, y uno no es consciente de lo que pasa, entonces, claro, la adicción es la enfermedad del autoengaño y el adicto va a justificar todo lo que le pasa, va a empezar a explicar que es por aquello, que es por lo otro, que no tiene que ver con las sustancias, que lo controla, es decir, siempre habrá situaciones que pongan al adicto en una situación de, bueno, me ha pasado esto, pero puedo seguir consumiendo, porque mis problemas no son por el consumo, ¿no? Al final lo que te quiero explicar es esto. Y el hecho de evitar que una persona sea consciente de lo que esto está trayendo en su vida es lo que hace que una persona siga consumiendo. Y mi tratamiento empezó a tener sentido el día que yo empecé a saber la verdad. El día que empecé a saber que esto pues, estaba trayendo consecuencias difíciles en mi vida. Claro, en este sentido me pregunto, ¿qué papel tiene que un adicto
sepa que su familia, por ejemplo, ha tenido que vender su casa, ha tenido que vender su coche, se ha tenido que poner en hipoteca, ¿qué papel tiene eso para que el adicto pueda recuperarse? Es muy importante porque es la conciencia. Lo que hace conscientes a los adictos de lo que esto está comportando en su vida es esa foto negativa que no les gusta ver, que no les gusta oír de lo que eso supone en su vida. Si un adicto ha tenido que robar para drogarse, tanto los terapeutas como la familia, como quien le rodea, tiene que decirle la verdad. Si una familia ha tenido que pedir dinero para poderle pagar un tratamiento al adicto, tienen que decirle la verdad. También tienen que ponerle ultimátums. Decir, la familia te vamos a ayudar en este tratamiento y esta vez, y lo vamos a hacer de esta manera, pero siempre que se haga caso a los terapeutas, que esto es muy importante también, que hay familias que van perdidas, que no saben cómo actuar, que van de centro en centro, y para que el tratamiento funcione hay que hacer caso a los terapeutas. Aquí hemos tenido testimonios que nos lo explicaban. Si yo voy al médico y me dice que para curarme tengo que hacer este tratamiento, tengo que hacer el tratamiento que me dice el médico, no otro. Y el adicto va a intentar hacer el tratamiento a su manera. El adicto va a intentar encontrar un tratamiento en el que pueda consumir. Porque al final vive desde, por y para el consumo. El adicto lo que sabe hacer es drogarse. El adicto es aquel que tiene el cerebro secuestrado. Es decir, un órgano de su cerebro, el amígdala, que se encarga de gestionar las emociones, que se encarga de valorar lo que está bien y lo que está mal. Está secuestrada por el consumo, es lo que se llama un atrapamiento amigdalar, y por lo tanto, toda la gestión emocional y todo el pensamiento de esa persona está sometido al consumo. De manera que todo lo que planifique y todo lo que haga en su vida y todo lo que piense y todos los planes que tenga siempre irán en torno al consumo. Yo he conocido pacientes que no se iban de viaje con su familia porque ir de viaje con la familia significaba tener que parar de consumir. He conocido pacientes que han dejado una relación de pareja por poder consumir tranquilos. He conocido gente que ha escogido trabajar en una empresa en la que se pueda consumir para estar rodeado de gente que consume. Es decir, el entorno, una persona que consume con gente que no consume no se siente cómoda. Por eso los adictos se aíslan de los amigos sanos y saludables, porque no se sienten cómodos, porque para que un adicto se sienta cómodo tiene que estar con personas que estén como él. Y yo, por ejemplo, yo me apartaba de las personas sanas. Yo acababa siempre con gente que estaba peor que yo, porque así me sentía bien. Pero en el momento en el que yo estaba con alguien que estaba mejor, yo ahí me sentía mal, me sentía como un bicho raro.